La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Hola, buenas. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Acá estamos en vivo con las chicas hasta las 13 horas con toda la información, obviamente, de lo que está pasando en la Cámara de Diputados, pero también en todo el cuerpo parlamentario, como ustedes ya saben. Y en un rato, no todavía, va a empezar a haber actividad en las comisiones, así que les vamos a estar contando. Hoy y mañana, por lo menos, son los 2 días donde va a haber algo de actividad. Vamos a hacer los títulos, les contamos lo más importante, presentamos el equipo y ya desarrollamos los temas. Ley de Tierra. Se reúne la Comisión de Economías y Desarrollo Regional a partir de las 3 de la tarde. 15 horas. Vamos a estar hablando también sobre la reforma del Banco Central. El gobierno envió a diputados los ejes centrales de la nueva Carta Orgánica. Actividad en diputados, semana de comisiones en la Cámara Baja. Bueno, ahora vamos a estar contándoles todos estos temas que anticipamos en los títulos. Hola, Coti, ¿cómo estás? Buen día, Meli, ¿todo bien? ¿Con qué temas hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la reforma al Banco Central, el anuncio que hizo el presidente de la Nación la semana pasada por cadena nacional y que ya ingresó a la Cámara de Diputados y que de hecho ya tiene fecha para comenzar su tratamiento. Y vamos a hablar también un poquito del anuncio del proyecto de grillete fiscal que también, bueno, fue anunciado, todavía no ingresó, pero vamos a hablar de lo que antes decíamos shutdown, bueno, ahora es el grillete. Muy bien. Hola, Jess, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Hola, Coti. Bien, todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y vamos a hablar de cómo está planteando la defensa o los fundamentos el Poder Ejecutivo sobre la ley de tierras en particular, que está dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que está la posibilidad de que se trate esta semana en el Senado y, bueno, está generando mucho revuelo. Sí, porque sería tratada con... hay como unos 16 borradores, ¿no?, sobre este proyecto de ley. Sí, y en el día de hoy la senadora Patricia Bullrich de La Libertad Avanza va a brindar una conferencia de prensa para anunciar las novedades, a ver, puede anunciar algunos cambios o, bueno, veremos, pero vamos a esperar la información. Pero bueno, tenemos algunas de las definiciones que ha dejado el Poder Ejecutivo. Perfecto, porque es interesante ver cómo sigue ese recorrido, una ley que además... está muy, entre comillas, toqueteada mediáticamente, ¿no? Hay como muchos actores que están opinando sobre algo que todavía en realidad no se conoce específicamente qué es lo que trae. Y además, ya cuando estamos hablando de una ley cuyo trasfondo o en la discusión habla de 16 borradores, bueno, hay puntos de desacuerdo. Sí, muchos puntos de desacuerdo. Bueno, es parte de una negociación que se está llevando adelante. La realidad es que, bueno, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto, luego se tuvo un tratamiento en comisión, se sacó un dictamen como en mayo, más o menos, fue la fecha en que estuvo el dictamen de comisión en el Senado, pero desde entonces hubo varios intentos de llevarlo al recinto y como no se generaban los consensos,
se fue modificando, pero no es que están anunciados públicamente esos No cambios. están oficializados. Claro, en no hay ningún realidad. documento Claro. público que los diga, son, bueno, borradores que sabemos que fueron circulando, pero todavía están en conversación. Bueno, hoy a las 3 de la tarde se va a reunir la Comisión de Economías y Desarrollo Regional para debatir alrededor de la ley de tierras. También hay distintos diputados que empiezan como a adelantar su opinión, su mirada, porque desde ya que es una ley que también tiene muchísima sensibilidad según la provincia a la que cada diputado o cada senador pertenezca, porque obviamente no se vive igual respecto a lo que puede pasar en cada una de esas zonas. Vamos a escuchar la palabra del diputado Zapata de la provincia de Salta y después Jessy trajo información sobre este proyecto. Bien, nuestra Constitución es muy clara. Dice, la propiedad es inviolable, nadie puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que vaya contra este derecho consagrado en la Constitución es un obstáculo, un incumplimiento, y que las normas complementarias al respecto deben coadyuvar a la plena vigencia de este precepto constitucional. El hecho de que los códigos procesales admitan algún tipo de medida o chicana, le podríamos decir, pero yo lo llamo medidas dilatorias en los procesos de desalojo, porque el proceso de desalojo, ¿qué es? Un juez resuelve y reconoce el pleno derecho de propiedad de alguien que tiene título suficiente. En nuestro ordenamiento jurídico, el registro de los inmuebles es un registro público y se hace con afectos formales, a través de escrituras públicas. Entonces, los titulares del dominio, los titulares de la propiedad, de los distintos catastros, porque es la unidad de división de la propiedad inmobiliaria, son los que tienen el derecho de propiedad de disposición y, por supuesto, el derecho de ocupación. Pueden haber algunos tipos de tercería, pero tiene que estar inscrito en el registro inmobiliario. Cuando una persona sufre la ocupación, la usurpación de un inmueble, debe tener una resolución y respuesta rápida del sistema judicial, acreditada la propiedad mediante el documento debidamente inscrito en los registros de propiedad. En forma sumarísima, el juez debe resolver el desalojo, porque quien está reclamando algún tipo de derecho no lo tiene acreditado el registro que hace fe pública de quiénes son los titulares. Ajá. Siempre he sostenido esta situación y me pareció una verdadera aberración la vigencia de la ley 2660 que prohibía los desalojos. No puede ser que el Poder Legislativo impida al Poder Judicial llevar a cabo su función. Una ley para que impida la ejecución de una sentencia es una barbaridad. Felizmente ya no está vigente. Cuando existe una relación legal, jurídica, locativa, se rige por el acuerdo entre las partes que establece los términos del pago y los tiempos para imprimir, solicitar el desalojo. Es una cuestión consensuada, es un acto bilateral, donde ambas partes prestan su consentimiento. El inquilino firma que atrasados 3, 4, 5 meses tiene que desalojar la propiedad. Ya sabe, no es una cosa que lo vaya a agarrar a sorpresa ni que lo vaya a causar algún perjuicio por la prontitud del desalojo. Es una cosa que ya está establecida en el contrato. Con respecto al tema de las propiedades, la posibilidad de que extranjeros adquieran, en ninguna manera, en ninguna parte se está tratando la posibilidad de que estados extranjeros adquieran propiedades en área de frontera, sino que puede existir inversores extranjeros que pueden ser titulares del dominio de catastros o de inmuebles localizados en el área de frontera. Realmente a mí me sorprende la gente que se opone a esto, porque dice extranjerización de tierra. Mire, la tierra la compra quien la compre, integrará el territorio de la nación. De ninguna manera existe esta cuestión que hace una especie de alucinación de que va a venir un inversor extranjero y esa tierra pasa a estar bajo la soberanía de otras leyes. Nadie viene con una carretilla a cargar la tierra y llevársela a su país de origen. Por es supuesto. más, la persona que invierte en tierras productivas en el área de frontera no solo trae los dólares para comprar la tierra, trae los dólares
condiciones para instalar, para realizar o construir las instalaciones, comprar la maquinaria, hacer los cultivos, genera producción que paga impuestos, paga salario que cobran los argentinos, en algunos casos exportan y traen divisa y pagan los impuestos para los argentinos. Yo no veo que no haya ningún tipo de extranjerización en la admisibilidad de este tipo de operaciones. Sí, soy contrario a que estados extranjeros sean titulares de tierras en áreas de frontera. Bueno, ahí estaba el diputado Zapata con su teleférico a cuestas, porque aparece con un teleférico que me costó entender que era eso, por eso ahora menciono. Bueno, El Jessy, teleférico vos- de Salta. de Salta, claro. Vos trajiste información sobre esto, Jessy, no sobre el teleférico. No, no sobre el Sobre la ley de teleférico, tierras. sino sobre la ley de tierras. Y bueno, recién escuchábamos al diputado Zapata defendiendo que recordemos, la ley de tierras es solo un capítulo dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye otras modificaciones que hablan sobre acelerar los desalojos, sobre cambios en la ley de manejo del fuego, y también la ley de expropiaciones y de declaración de utilidad pública. Vamos a abordar ahora los fundamentos que dio, por ejemplo, el presidente Javier Milei, de por qué es importante avanzar con un cambio en la ley de tierras actual, en la legislación vigente, para defender esta iniciativa. Estamos hablando de declaraciones que dio el 26 de julio, hace muy poquito, en la inauguración de la rural que se hace todos los años. Allí habló Nicolás Pino, que también defendió el cambio que está proponiendo el Poder Ejecutivo a la ley de tierras. Y Javier Milei lo que dijo es que existen cientos de negocios que requieren compra de tierras a escala y que quieren venir a invertir a nuestro país. Dadas nuestras restricciones actuales, de la ley de tierras actual se refieren, son sectores que se encuentran subexplotados. Y con la aprobación de la ley estimamos una inversión de 15.000 millones de dólares en estas industrias, las industrias a las que se había referido en su discurso aquí en la Sociedad Rural, es la industria forestal, la industria láctea. También habló de las economías regionales, el presidente Javier Milei, y de hacer viable cultivos en zonas áridas, que son todas actividades, lo que dice es que necesitan mayor extensión de tierras, que los extranjeros quieren hacer inversiones para poder desarrollar esas actividades y con las restricciones actuales no pueden invertir, digamos. Este fue, un fragmento de su discurso donde hizo referencia explícita. Y allí encontramos, porque hubo poco debate por ahí público, o escuchamos poco las opiniones de por qué habría que cambiar la ley de tierras. Entonces, en las últimas semanas empezaron a aparecer más las voces oficialistas para hablar de esta iniciativa. Esto, decíamos Javier Milei. Vamos a la siguiente placa para ver qué es lo que dijo Federico Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Son declaraciones que hizo en abril en el Senado cuando fue el plenario de comisiones y fue una reunión informativa donde, él fue como parte del Poder Ejecutivo a defender esta ley. Lo que dijo Sturzenegger es que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos del ciudadano, que pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos. Lo dice directamente la Constitución. En su exposición, lo que dijo Sturzenegger es que hay un artículo en la Constitución Nacional, que es el artículo 20, que habla justamente de que los extranjeros tienen pensemos que es una constitución que estaba en los orígenes del Estado Nacional, estaba alentando la inmigración, ¿no? También, claro. Y que se venga a poblar la Argentina, la primera constitución de 1853, incluso hay un artículo más adelante, el 26, que habla de alentar la inmigración europea, en particular, y eso estaba más referido también a que querían que vengan trabajadores europeos como para desarrollar la industria, que vengan más con mentalidad de trabajador, pero fue una constitución que estaba pensada en estos artículos en ese momento, de los cimientos del Estado Nacional, en los orígenes. Entonces, lo que él plantea, tenemos este artículo 20 de la Constitución Nacional que dice tienen los mismos derechos extranjeros y nativos,
Entonces que la ley de tierras, al plantear un límite a los extranjeros, es inconstitucional porque es incompatible con este artículo de la Constitución. Es una discusión igual un poco extraña, ¿no? Porque si consideras que es inconstitucional, en realidad tendría que resolverlo la justicia y no enviar una ley para aclarar algo que se supone que es inconstitucional. O sea, que, no sé, veo algunas inconsistencias, por lo menos, en ese argumento Claro. de la búsqueda del artículo 20 de la Constitución Nacional. Claro, no, y además que después se cuelan otros debates, ¿no? Porque, digamos, que ahora lo vamos a ver también con declaraciones de Patricia Bullrich, la senadora que es de La Libertad Avanza, que, digamos, no estamos hablando de cualquier bien. Estamos claro. hablando de tierras determinadas, en lugares determinados, entonces eso es como que hace un poco por ahí más complejo, o por lo menos lo que se objeta desde sectores de la oposición o de quienes rechazan Pero entonces, esta iniciativa. Si tuviéramos que explicarle a alguien qué trae esta ley de tierras y qué es lo que se supone que el Poder Ejecutivo entiende que se subsana con esta ley de tierras, ¿qué es? Que los extranjeros Versión. puedan venir a invertir, según el Poder Ejecutivo, comprando tierras sin límites, que hoy tienen límites, por ejemplo, de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Una persona extranjera no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Lo que venía diciendo el presidente Javier Milei en la declaración anterior es, si vos querés hacer una inversión para la industria forestal, por ejemplo, necesitas una extensión más grande. Entonces le estás limitando al extranjero que la posibilidad de hacer esa inversión y le quitas la posibilidad al país de recibir esa inversión. Digo el argumento de ellos, ¿no? Sí. O sea, por lo Es menos, que- o sea, es que tiene sí, esa lógica. Es que lo que es interesante me parece que es, lejos de, vertir muchas interpretaciones o suposiciones o suspicacias alrededor de la ley, es tratar de entender qué es lo que se trata de subsanar. Después cada uno puede tener su opinión y creer que se esconde algún interés por detrás. Pero entonces es esto, es allanar intereses de extranjeros que hoy no están resueltas con la ley vigente, que si alguien tiene mucho dinero y quiere hacer algún desarrollo en agroindustria o forestal o hasta turístico, por ejemplo una reserva o lo que sea, hoy tiene una limitación en cantidad de Exacto. en la extensión de las hectáreas. Claro. Entonces esta ley vendría como a liberar eso. Sí. Y del Sí. otro lado lo que dicen es, bueno, ojo porque esto puede producir que se vendan partes de nuestro país abiertamente a capitales extranjeros. O sea, que alguien Claro. se venga y se compre un lago, Claro. por decirlo brutamente. Que ya es una situación que ya existe, digamos, ¿no? Conocemos la situación Incluso del con la lago ley. escondido. Incluso claro, con la ley, Joe claro. Lewis, capitales ingleses, se apropió, digamos, de alguna manera del lago escondido porque fue territorio que compró previo a la ley. Fue antes. Y, Ajá. digamos, la ley no afecta a Es los derechos retroactiva. adquiridos. Bien. Sino que dice los derechos adquiridos no los tocamos. Hay un artículo incluso Perfecto. que ratifica Y eso. más allá de la cuestión de la extensión de las hectáreas, ¿hay otra cosa que prevé la ley en virtud de favorecer inversiones? Sí, por ejemplo, en las zonas donde hay cuerpos de agua. Está prohibido que extranjeros, o sea, prohibido que en cualquier lugar donde hay zonas de agua, sea río, sea un lago, sea un glaciar, periglaciar, que se pueda acceder ahí a la compra de territorio. O sea, eso es para evitar extracción de recursos naturales. Claro, o sea, vos tenés desarrollo de la minería, por ejemplo, o distintos sectores de, no sé, se habla también de la posibilidad con el Superrigi, instalación de centros de datos en la Patagonia, que son los que se utilizan para el desarrollo de la inteligencia artificial, tienen mucho consumo de agua. Ujú. Entonces, bueno, ahí también hay algunos proyectos en los que por ahí se están pensando o se sospecha que podrían venir y que están interesados en determinadas zonas de las tierras, digamos, Sí. no en cualquier lado. Igualmente, o sea, sirviéndonos un poco de las declaraciones que vos traes del oficialismo para respaldar la modificación a la ley, es muy parecido al argumento que se utiliza o se utilizó con el RIGI y el SuperRIGI. O sea, el argumento es el mismo y es esto que decías vos, o sea, habilitar o que tengan la posibilidad, en este caso particularmente los extranjeros, porque hoy tienen una limitación, pero siempre en la búsqueda de las inversiones. Bien. O sea, el argumento del gobierno es el mismo para el RIGI, para el SuperRIGI, para la modificación de la ley de tierras. Bien. Y si quiere pasamos a Patricia Bullrich, que el 23 de julio, a la salida del Senado, luego de una reunión que mantuvo con Sturzenegger para
tratar de evaluar qué cambios se podían hacer y conseguir las voluntades para avanzar con este proyecto, dijo: un extranjero que vive en Argentina tiene los mismos derechos y responsabilidades que tiene un nacional, puede comprar tierras, un departamento, una fábrica, puede trabajar. Es un concepto de propiedad, no de soberanía. La soberanía es defender lo estratégico de una nación. Así defendió Patricia Bullrich la iniciativa y, bueno, por eso muchas respuestas también a este argumento es que no se puede equiparar un departamento en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier otro lugar a el acceso a recursos estratégicos, ¿no? O sea, un lago, la cordillera, etcétera. Bueno, entonces ahí también hay distintas contestaciones que se fueron haciendo al respecto. Y por último, les traje a Alejandro Cacase, que es secretario del Ministerio de Sturzenegger de Desregulación, que escribió una nota en un portal, en Infoa, el 30 de julio, para defender y dar distintos argumentos de por qué es importante avanzar con una modificación de la ley de tierras. Y uno de los extractos que les traje para compartir dice: se dirá que se viene la extranjerización, que es cierto, digamos, la extranjerización es algo, o sea, de hecho muchos sectores de la oposición le dicen que es la ley de extranjerización de tierras, a este cambio de la ley de tierras. Entonces, acá se dice: se dirá que se viene la extranjerización, los números no la muestran. La tierra rural en manos extranjeras ronda el 5 o 6% del total. Lo que contuvo no fue el cupo colectivo, sino el techo de 1.000 hectáreas. Entonces el límite funcionó y el límite ahuyentó inversiones. Esto es cierto que si uno ve el mapa de lo que poseen extranjeros de las tierras en nuestro país, es el 5 o 6%, son alrededor de 13 millones de hectáreas, el equivalente a la provincia de Santa Fe. O sea, pensemos como si Santa Fe no fuera Argentina, sino de capitales extranjeros. Es el equivalente a eso, pero con la ley actual se podrían extranjerizar 26 millones de hectáreas más todavía. Con la ley actual, que algunos dicen es bastante generosa incluso. Pero bueno, lo que acá, digamos, traje este fragmento para señalar que Cacase hace hincapié en el límite de 1.000 hectáreas por extranjero, en zona núcleo, digamos, que ese fue el límite que verdaderamente funcionó obturando las inversiones. Ok, y después la otra pregunta que tengo al respecto, tengo re poquito tiempo. ¿Hay algún nombre propio de algún capital extranjero que estaba muy interesado en invertir en nuestro territorio nacional y no lo hizo por esta cuestión de la restricción de hectáreas? Por lo menos el Poder Ejecutivo no dio nombres concretos al respecto. Porque después hay sospechas. Porque en Rigid, Super Rigid, viste que se preguntaba mucho esto. Bueno, muy bien, ¿qué actividad habilita concretamente o qué empresa sería la que podría...? Sí, que eran las nuevas industrias, decía el Poder Ejecutivo. Exacto. Sí. No, aquí no han dado nombre y apellido, sino inversiones. Bien. Inversiones en general. ¿Y se liberarían estas 1.000 hectáreas liberadas en totalmente? Zona núcleo, sí. Okay. Sí, o sea, sí. Se quitaría ese límite. Ok, se eliminan límites. Perfecto. Muy bien, bueno, bárbaro. Ahora tenemos que hacer la pausa, pero en un ratito seguimos, pues está el tema que trajo Coti del grillete fiscal, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y también les contamos cómo se reactiva la agenda hoy mismo, a donde retoman esta discusión en la Comisión de Economías Regionales. Sí, de Economías y Desarrollo Regional. Exactamente. Bueno, pausa cortita y ya seguimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa,
reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo
puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, tenemos actualizada la agenda para que ya sepan todo lo que va a ocurrir, porque ahora a las 3, bueno, ahora no, falta un rato, a las 3 de la tarde va a trabajar la Comisión de Economías y Desarrollo Regional para trabajar con el tema que nos contaba Jessy recién, que es la ley de tierras. Y cómo afecta a los productores regionales. Esa es la idea que convocó el diputado Basterra de Unión por la Patria. Que de hecho fue parte de los sectores, o sea, el sector productivo, junto con intendentes y también con la iglesia, los sectores que más presionaron, por lo menos en la provincia de Misiones, y que generaron también este cambio, además, ¿no?, de la situación de la interna en la provincia entre el gobernador y el exgobernador. Sí. Un cambio muy importante en la posición de los misioneros que, bueno, hasta acá han sido aliados incondicionales, te diría, de la Libertad Avanza, y que tienen ahora una gran diferencia, por lo menos respecto del capítulo 3 de inviolabilidad, o sea, la ley de tierras en particular. Pero ¿qué les preocupa a los misioneros? ¿Qué actividades, yerba No, mate? ellos tienen sobre todo el tema de zona de frontera, que ya tienen una parte bastante extranjerizada y bueno, se flexibiliza con la iniciativa del Poder Ejecutivo y los cambios que se venían conversando. Ahora entiendo. Así que bueno, ahí hay una parte y creo que un poco también porque o sea, se vio más una presión social también, ¿no? Sí, un hubo mucha rechazo discusión social. pública. De hecho, Patricia Bullrich dio hace algunas semanas una entrevista a un medio misionero para intentar explicar la postura del gobierno, como repasábamos en el bloque anterior, que también tiene, dentro de las modificaciones que se le hicieron con el paso del tiempo, el empoderamiento, si se quiere, de las provincias a la hora de tomar la decisión para vender la tierra. Porque tiene que tener, según el texto, un doble conforme, es decir, el ok de la provincia, o sea, del gobernador, y después el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí es donde hizo más énfasis Patricia Bullrich, tratando de explicar los argumentos y de defender, obviamente, los cambios de la ley, porque se generó una gran discusión en la provincia. Sí, digamos que entonces va a ser muy importante el rol que cumplan los gobernadores para que salga, salga esta ley. Obviamente ahí Santilli me parece que estrena su cargo abiertamente. Y la otra cuestión es, bueno, todas aquellas actividades que seguramente hoy en la comisión escuchemos teman que queden amenazadas o afectadas por la apertura de este límite en cantidad de fronteras que puede cederse a manos extranjeras. Así que, bueno, interesante para seguir de cerca y para conocer todas las visiones volcadas, que en realidad un poco se empieza a explicar, porque cuando uno conoce que detrás de un proyecto de ley hay 14 borradores, lo que claramente puede decir es, bueno, acá hay multiplicidad de miradas, hay distintos enfoques. Lo mismo pasó con distintas leyes, por ejemplo, no sé, me acuerdo, ley de alquileres
que también tenía un montón de borradores, etiquetado. Bueno, hay como leyes muy sensibles que habilitan esto de que, bueno, ley de bases, la ley de bases, sin ir más Sí, la lejos. diferencia en este caso creo que se le dio poco tiempo al debate público en comisiones y al debate público de los propios senadores para poder llegar a una síntesis, acuerdos, etcétera. Sí. Y bueno, nos fuimos, o sea, uno se va enterando, pero o sea, no es parte del debate público de por qué incluso tal cosa se tiene que eliminar. No es oficial. o Quizás tal, con la ley claro. bases hubo muchas reuniones de comisión. Claro. ¿No? Entonces se iba retocando el dictamen, ¿no? Después de que quizás que la primera vez se cayó por un capítulo y demás, cuando se retomó la ley bases, hubo eso, muchas reuniones también. Y acá, concretamente, digamos, lo que más se escuchó, por lo menos en la Cámara de Diputados, fue como, digamos, resistencias más ambientalistas. Por ahí acá lo que vamos a escuchar es específicamente actividades que van a contar un poco la especificidad de cada una de esas industrias o esas actividades regionales y qué es lo que puede pasar si cambian las manos de esas tierras sobre las cuales están asentadas determinadas actividades. Así que bueno, esto hoy a partir de las 3 de la tarde. Mañana ya se hay como una agenda un poco más ampliada. A las 9 la Comisión de Minería, pero ahí explicabas vos, Coti, fuera de cámara, que es para hablar de tierras raras. Sí, porque claro, todo tiene un título tan parecido. Va a haber invitados para exponer sobre la temática específicamente de tierras raras, es decir, que no tiene que ver específicamente con el proyecto que estábamos discutiendo recién, que forma parte de inviolabilidad de la propiedad privada. Claro. Y después 10:30, presupuesto y hacienda con legislación penal. Yo acá... Sí, esa es para inocencia fiscal 2, van a venir del Poder Ejecutivo seguramente a defender, que es la nueva versión de inocencia fiscal que se aprobó con el presupuesto a fin del año pasado. Bueno, esta es con el mismo espíritu, con eliminando algunos topes para que se amplíe más el universo de quienes puedan adherir, básicamente. Perfecto. Sí, es súper y también interesante todo lo que arrojó las distintas reuniones que hubo con contadores públicos sobre qué es lo que está pasando, cuáles son las resistencias que ellos encuentran en que ahorristas no blanqueen justamente sus ahorros. En su momento se llamaba la ley de los dólares del colchón. Los dólares del colchón. Tal cual. Bueno, después a las 3 de la tarde, ya un rato más tarde, finanzas, presupuesto y hacienda. Que esa es por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. También con alguna presentación seguramente de integrantes del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a hablar de eso porque trajo Coti ese tema y tenemos también algunos fragmentos del discurso que dio en cadena nacional el presidente. Después a las 4 de la tarde, asuntos municipales por el tema de proyectos de resolución y declaración de áreas metropolitanas. Y acá me faltó otra porque acá me parece que hay algo que está mal porque dice asuntos municipales y abajo también dice asuntos municipales. Sí, son dos. Tiene dos horarios. Está así en la agenda de la Cámara. Bueno, entonces se ve que se quedan trabajando sobre otro tema a las 6 de la tarde. Claro, por ahí unas con invitados, otra para dictaminar. Exacto, con intendentes, perdón, leí mal yo, con intendentes que integran la red argentina de municipios frente al cambio climático. Está bueno. Y el tema de la responsabilidad extendida del productor. Bueno, también temón súper interesante el de la responsabilidad extendida del productor. Buenísimo, perfecto. Entonces vamos a escuchar, si les parece, perdón, que tengo que acomodarme los papeles para no pifiar. ¿Qué es lo que sigue? Perfecto. Ahora tenemos un fragmento del presidente Javier Milei donde hace referencia a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y después hay otro más sobre específicamente el tema del grillete fiscal. No sé cuál viene primero, así que habla el presidente Milei. Lo escuchamos. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar
los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a 5 premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, y a toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoriaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico. Bueno, ahí estaba el presidente Milei anunciando la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora nos va a contar Coti más en detalle. Y tenemos otro extracto de la cadena que dio el presidente el viernes, creo que fue, ¿no? El viernes en la noche. Jueves, no me acuerdo parece. ya. El jueves en la noche, Sí. tenés razón. Ahora sí habla sobre el shutdown o el grillete fiscal. A ver. Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado. Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown. Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y principalmente, durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad
para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que cuando las cuentas se desordenan es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad. Bueno, Coti, te escuchamos, porque vos trajiste este tema con atención. A ver, está bueno también haber tenido los tapes, las declaraciones del presidente de la Nación para enmarcar básicamente cuáles fueron los anuncios por parte del Poder Ejecutivo. Decíamos que el proyecto, bueno, lo enviaron el viernes al día siguiente de la cadena nacional e ingresó oficialmente por unas cuestiones, digamos, de receso y demás y de horarios este lunes. Pero bueno, es un proyecto que ya lo tenemos disponible en la Cámara de Diputados y que, como vos anunciabas más temprano, se va a comenzar a tratar esta semana. A ver, básicamente lo que propone o el espíritu de este proyecto, de esta iniciativa, es redefinir el funcionamiento del Banco Central para poder limitar la intervención en el financiamiento del Estado, ¿no? Parte de lo que escuchábamos recién que mencionaba el presidente Javier Milei. Oficialmente comienza mañana a las 15 horas en un plenario de comisiones a las que fue girado el proyecto, Presupuesto de Hacienda y Finanzas, donde se espera recibir a funcionarios del Poder Ejecutivo. Todavía no se sabe cuáles son los nombres de quienes vayan a asistir. Sin embargo, hoy a la tarde también va a haber una reunión en el Salón de Honor entre diputados de La Libertad Avanza y aliados para, bueno, empezar a acercar posiciones respecto del tema del proyecto, porque, a ver, más temprano hablábamos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, de las dificultades que está teniendo el oficialismo para poder avanzar, sobre todo con la ley de tierras. Pareciera que el camino no está tan complejo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central si hacemos esa comparación, ¿no? De hecho, me parece interesante pensar en algunas declaraciones de diputados opositores que fueron parte incluso de los sectores que durante el año pasado estuvieron muy en contra del gobierno con las leyes de financiamiento universitario, de discapacidad, del Garrahan y demás, que es, por ejemplo, Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, que después de la cadena nacional de Javier Milei hizo algunos comentarios, quizás algunos vinculados a una cuestión más reglamentaria, ¿no? Recién escuchábamos que el presidente mencionaba el tema de los 2/3 para poder blindar al directorio. Bueno, algo pareciera estar básicamente, por lo menos en discusión, Claro. cuál es la viabilidad o la posibilidad de que eso efectivamente suceda, a pesar de que es parte del texto enviado por el Poder Ejecutivo. Lo que dice Maxi Ferraro básicamente es que para poder blindar al Banco Central, digamos en línea con lo que está diciendo el gobierno, hay que terminar con los DNUs. Básicamente lo que dice Ferraro es que no alcanza con reformar la Carta Orgánica del Banco Central si no se le ponen límites a los decretos de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Porque según su mirada, que de hecho yo lo había conversado con Marco del Pont en una entrevista hace algunos días antes de la cadena nacional. Le digo, a ver, ¿qué tan irreversible es lo que está proponiendo el presidente? Me dice, la verdad que no lo es. O sea, si cambia el gobierno, si el objetivo es blindar al Banco Central, uno tiene que pensar en, bueno, la posibilidad de que cambie el gobierno. Y claro, lo que dice Maxi Ferraro es lo que me decía el otro día Marco del Pont. O sea, vos podrías con un DNU cambiar nuevamente la Carta Orgánica del Banco Central. No hace falta una ley del Congreso, decía. Exacto. Entonces, bueno, también discusiones que quizás después se terminan vinculando con, por ejemplo, la ley de DNU, como propone Maxi Ferraro, que no estaría en contra, digamos, de la modificación de la Carta Orgánica en sí misma o del contenido. Va una cosa más de fondo. Sino en cómo se le da verdadera continuidad, si es efectivamente el objetivo del gobierno nacional, ¿no? Bueno, en la placa número 3 tenemos el nuevo mandato del Banco Central con la propuesta, obviamente, de Javier Milei. La misión principal del Banco Central será
preservar el valor de la moneda, única y exclusivamente preservar el valor de la moneda, eliminando el mandato múltiple que tiene desde la modificación que se le hizo a la Carta Orgánica durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont en 2012, que también incluía la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Obviamente que lo escuchamos dentro de los pasajes de Javier Milei, pero la intención es que haya menos asistencia al Tesoro Nacional. Claro. La idea es que el Banco Central no pueda financiar al Estado, a las provincias, a los municipios, a las ciudades, y también para ello se establecen prohibiciones para los mecanismos indirectos, como es el caso, por ejemplo, de las letras intransferibles y la compra de títulos en el mercado primario. Escuchábamos también a Milei hablar de la autonomía del Banco Central de la República Argentina y la prohibición, el endurecimiento para remover al presidente y su directorio. Y acá es donde mencionaba el tema de los 2 tercios, ¿no? Parte del proyecto dice que para poder remover al director del Banco Central se requerirán 2 tercios de la Cámara de Diputados y del Senado. Bueno, si eso efectivamente se sanciona así, tal y como está redactado, es cierto que con otro, incluso sin un DNU, con otro proyecto de ley vos podés hacer una modificación y para ese proyecto de ley necesitas una mayoría simple. Bueno, ahí hay que ver si el gobierno le encuentra el vericueto, ¿no?, a la cuestión más reglamentaria, más técnica, para poder realmente blindar hacia adelante, por ejemplo, quién ocupe el lugar de director. Claro, la designación se mantendría como es ahora. Exacto. Que lo hace el presidente, designa las autoridades del Banco Central y tiene que haber acuerdo del Senado para eso. O sea, es un ente autárquico actualmente el Banco Central. Lo seguiría haciendo. Claro, lo seguiría haciendo, pero lo que cambiaría es la remoción. Nada más lo que cuestiona muchos es que dicen, bueno, sería, si se aprueba esto, sería una forma de blindar a Bausili, que es el actual titular, es decir, que quede por lo menos para el próximos mandato de 6 años. Son 6 años. Entiendo que sí, pero bueno, insisto, me parece que va a ser parte de esa discusión quizás justamente, no el espíritu tal vez de la modificación, al menos no entre el oficialismo, los aliados e incluso algunos diputados, como mencionábamos, ¿no?, de la oposición, que tal vez acá tengan un acercamiento. Sí. No, obviamente del peronismo, porque fueron quienes modificaron en su momento la Carta Orgánica y para quienes puede ser un poco más incómodo tener esa discusión respecto de la inflación y demás, pero no sobre el contenido, sino de cómo se lleva adelante. O sea, cómo vos podés lograr el objetivo del gobierno para poder generar esa autonomía con menos injerencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, la discusión me parece que es válida de cómo se puede hacer. La idea de limitar también los DNU, bueno, tiene sentido, pero también se autolimita el gobierno, ¿no? Si cambia la ley de DNU, que fue una puja incansable durante el 2025. Así que bueno, eso todavía me parece que podría llegar a discutirse. Un trabajo que fue más periodístico, que no sé si el Congreso lo va a poder, no sé, recuperar o hacer en caso que debata esto, que es, sondear cuál es la mirada técnica de todos aquellos que ocuparon cargos dentro del Banco Central. Porque está bueno para que puedan contar específicamente, dentro de estas reformas, de estos 21 artículos, si alguno de ellos, más allá de la cuestión, es difícil porque hay una cuestión política que los atraviesa naturalmente, pero que estaría bueno que puedan decir, bueno, si sobre estos artículos o estos ejes que están trazados para producir una reforma en la Carta Orgánica, si ellos hubiesen contado con alguno de estos instrumentos, si de repente técnicamente el trabajo se hubiera visto facilitado o organizado de una manera distinta, que es un poco lo que se está haciendo periodísicamente, sondeando o entrevistando a algunos que pasaron por ese cargo, no particularmente Marcó del Pont, que directamente ya fue señalada por el presidente
Claro. En la cadena en nacional. la cadena nacional. O sea, previamente también, ¿no? Pero en la cadena nacional. Sí, pero bueno, estaría bueno para ver en el debate si van a tener algún tipo de participación para dar su aporte, su mirada. Sí, sería interesante, la verdad. Bueno, chicas, hasta que hemos llegado. Nosotras Bueno. se quedan aquí en la pantalla de TV. Ya llega Mauricio cantando con todo el equipo. Y, por supuesto, la actividad en comisiones que empieza en un rato nada más a las 3 de la tarde. Así que vamos a estar también pendientes. Nos vemos mañana con Hasta vos, mañana. Jessy. Sí. Con vos, Coti, semana que viene. Dale. Chau. Que estén bien.